De esta semana es un poco distinto igual. Invito a una persona que es seguidor del podcast, aunque no un seguidor sin sesgo, es mi papá. Ustedes me han escuchado mencionarlo en otros episodios. Mi papá hace de co-host conmigo en esta conversación que esta conversación es con un candidato a la alcaldía en uno de los municipios de la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo Oeste, en la capital de República Dominicana. Pero más que Francisco Luciano como candidato, esta conversación de aquí es sobre una persona que no le tiene miedo al trabajo y de una vida llena de lecciones. Pongan atención a esta conversación con Francisco Luciano en el Coffee Break. Señor Francisco Luciano, ¿cómo está usted? Muy bien, de muy buen ánimo. Sí. Entonces te dije, esto no se va a publicar mañana, pero creo que lo voy a publicar el miércoles. O sea que igual podemos comentar sobre por qué tú estás de tan buen ánimo. Viejito. Yo, papi. Bendiga, amor, bendiga. ¿Te van a oír por fin la gente, viejito? Sí, tú siempre me mencionas. Para bien o para mal cuando dices algo en inglés. Sí. Tú tienes tu club de fans. Gracias. Que me dicen, cuando yo digo cualquier cosa, me dicen, ay, ¿qué va a decir tu papá? Luciano, ya en la introducción yo le habré comentado un poquito a la gente sobre qué va la conversación, porque la grabo después que hablemos. Yo te conozco desde hace un buen tiempo ya. No somos íntimos, pero tú sí eres amigo íntimo de mi papá. Hermano. Hermano de mi papá. Y si no, pregúntale a doña Dulce y a don Rafael. Y que algo... es el hermano negro de la familia. Sí. Dijo doña Dulce que lo puso en Facebook, que fue que él se pasó un poquito en el horno. Sí mismo. Pero si algo yo estoy seguro que dije que voy a decir cuando haga la introducción, porque lo pensé, es que yo confío mucho en el criterio de mi papá. Y una de las cosas que mi papá me ha dicho de ti, que tú eres un hombre serio. Serio, y papi siempre me ha hecho el comentario también desde que empezamos con el podcast de que tú sabes que una conversación con Luciano es algo que deberíamos hacer. Entonces, por eso es que papi también está aquí en la conversación el día de hoy. Excelente. Luciano, cuéntame un poquito de ese trayecto de vida del que mi papá tanto habla, que empezó quizá descalzo en una época, en un momento de la vida en el que ya un hombre no debe estar descalzo, hasta ocupar una muy buena posición en una cooperativa aquí en República Dominicana, y después entonces dar ese paso ya hablamos de que tú has tenido participación política desde muy joven, pero dar ese paso a decir, ¿sabes qué? Yo voy a optar por una posición electiva y a representar a mi comunidad y a mi municipio. Cuéntame, ¿dónde empieza la vida de Francisco Luciano? Bueno, comienza como la de cualquier ser humano en el seno de la familia. Sí. Me corresponde ser el mayor de 5 hermanos que mi mamá tuvo en 2 matrimonios. Uh-huh. Y bueno, la infancia fue una infancia con precariedades, como la de cualquier familia donde tu madre es madre y padre. Sí. Y que tiene que trabajar para sostenerlos. ¿Dónde estuvo tu papá en esa época de infancia? Bueno, mi papá y mi mamá se separaron por un problema que no tenía que ver con ellos. Okay. O sea, yo soy hijo del primer matrimonio, el primero de 2. Y entonces resultaron conflictos entre uno de los hermanos de mi madre y mi padre. Wow. Y consistía en que vivían en el interior, trabajaban agricultura. Uh-huh. Al morir mi abuelo, a mi mamá le tocó un dote. Y mi papá... Un dote es una parte de la tierra. Ok. Según me contó mi mamá, mi papá se dedicó a cultivarla, a trabajarla, pero cada vez que tenía producto en producción, ese hermano de ella iba, cortaba primero que él, vendía y deshacía.
Ok. Lo hizo en 2 ocasiones. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, bueno, o nos vamos de aquí o esto va a terminar con problemas. Claro. Entonces la madre de mi mamá estaba en lecho, mi mamá era la que la cuidaba y asistía, y entonces eso provocó que mi papá se fuera. Okay. O sea, que quizá desde el principio tú has crecido viendo el elegir la familia ante cualquier otra cosa, porque eso fue lo que hizo tu mamá. Bueno, exacto. Entonces mi mamá se quedó con su mamá, pasó el tiempo, su mamá murió, mi papá había hecho otra vida. Claro. Y mi mamá entonces se trasladó el año 66, 65, final de la Guerra de Abril. Se trasladó del campo a la ciudad de Santo Domingo. Tenía 2 niños, uno que era yo, que tenía alrededor de 3 años, y mi otro hermano, el segundo, que tenía 2. Bueno, yo le llevo a él 13 meses. Okay. Ella vino a la ciudad, se instaló en una de las viejas casonas de la César Nicolás Benson, precisamente frente a donde estaba la embajada, el consulado de los Estados Unidos, sí, en donde ahora está el cuerpo de ayudantes. Okay. Ahí vivió un conjunto de familia y mi mamá alquiló una pieza que coincidió que quedaba debajo de una escalera. Era una casona grande y la escalera dejaba un espacio que no era tan amplio, pero una pieza para una persona con un catre exacto podía dormir ahí. Para poner en contexto, porque nos escucha gente de otros países y de fuera del país también, que, o sea, y dominicanos que viven fuera del país, que una pieza es eso, un espacio donde cabe quizá una cama, 2 personas apretados. Bueno, entonces mi mamá se instaló ahí, ella consiguió trabajo lavando ropa. Su primer trabajo fue en la casa del profesor Bosch, que había sido el presidente de Puesto. Ella era la lavandera de esa casa, y entonces cuando adquirió estabilidad, mandó a buscar a uno de sus 2 hijos, al más pequeño primero. Porque tú todavía estabas entonces en el campo. Sí, claro, en Arroyo Cano. Okay. Bueno, un tiempo después, 6 o 7 meses después, entonces mi tío me trajo, porque mi mamá me mandó a buscar, y se quedó con nuestro niño. Tengo una anécdota que la recuerdo. Yo tenía que tener menos de 4 años, y yo nunca había visto una escalera de granito. Okay. Y entonces yo recuerdo que ese día llegué, cuando me trajeron a la vieja casona, mi hermano me dice que me siente al lado de él, mi hermanito, que me siente al lado de él. Y yo estoy limpiando el granito, pasándole la mano, pero no se quita. No se quita. Y entonces él me dice, siéntate que lo lavaron. Ay. Eso es así. Ay, hombre. Y bueno, después, mamá, bueno, fuimos creciendo, íbamos a una escuela que había, y llegó un desalojo. El presidente de la República, en el año 1970, 69-70, ese santo, decidió que todas las personas que ocupaban, por cierto, esa casa quedaba muy cerca de la de él, okay, que las personas que vivían en casa que fue de la antigua familia Trujillo, porque mucha gente ocupó, okay, entonces iban a ser reubicados en otro lugar. okay. O sea, a mi mamá le entregaron un solar de 180 metros, en lo que hoy es el barrio Buenos Aires de Herrera, específicamente en la calle 8, número 28. Pues ahí entonces que empieza tu historia con el municipio de Santo Domingo Este. Claro, el municipio no existía como tal, Wow. y te puedo decir que Buenos Aires tenía 4 casas. La quinta fue la nuestra. Y bueno, allí llegamos. Lo que hoy es la calle México era un camino de la finca experimental, porque los terrenos donde nos asentaron eran propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se asentaron unas 71 familias en ese grupo. Mi mamá se mudó de una vez. Y bueno, allí nacieron mis otros 3 hermanos. Okay. Nacieron viviendo ahí todos. Y en ese barrio crecí. Luciano, ¿y qué hacía Luciano para sobrevivir? ¿Qué trabajaba? ¿En qué ayudaba a la casa? Bueno, lo que hacían los muchachos de la familia como la mía, recuerdo que vendía arepa,
limpiaba zapatos. Había una muchacha, una joven que hacía ropa, se llamaba Milagro, hija de Meraldita y Papito. Milagro y Victoria eran dos muchachas, eran costureras. Sí. Y ellas hacían ropa para niños y yo salía entonces A venderla. a venderla. Vendía huevos. Recuerdo que la primera vez que yo fui a una gallera fue a vender huevos sancochados. Y se comieron los huevos y no me pagaron. Y bueno, Y entonces, no me dieron golpe porque me puse bruto. Después, ya más grandecito, 10, 12 años, había un señor en la calle Las Carreras que se llamaba Don Basilio, que era distribuidor de los periódicos de la época, periódico que ya no sale, La Noticia, El Sol. El Sol, Última Hora, y lo clásico, Listín Diario y Nacional. El Hoy salió después. Hubo un periódico que murió en el camino, El Siglo. Sí. Y bueno, ahí ya yo era un hombrecito, pero entonces nosotros distribuíamos periódicos y vendía pan por la mañana, temprano, antes de ir a la escuela, y cuando venía de la escuela vendía periódicos. Una pregunta, estando en la escuela, hay algo que incluso todavía a la juventud hoy le pasa, que los padres a veces se esfuerzan por poner a sus hijos quizás en colegio, que en ocasiones quizás hasta no pueden pagar. No sé si fue tu caso, pero hoy en día mucha gente, muchos muchachos pasan por la situación de que están en un ambiente en el que se sienten fuera de ese ambiente, porque quizás son los únicos muchachos que tienen que repetir ropa, que tienen que ponerse los mismos zapatos con los que van a la escuela, son los que utilizan para salir, o que tienen una ropa para salir, que quien crece en precariedad tiene una ropa, que esa es la ropa de salir. Claro, pero así era. Yo recuerdo que en las actividades políticas, ya un adolescente de 16, 15, 16 años, Sí. nosotros pasábamos lista por la camisa. Anselmo no ha llegado, no está la camisa roja. No ha llegado Felvio, no está la camisa de cuadro. No ha llegado Payano. O sea, claro. que tú aunque has crecido y has podido, a base de trabajo, adquirir otras posiciones, pero en ese ambiente tú nunca te sentiste fuera del lugar. O sea, el colegio La Hora de Dios tenía una particularidad. Yo era becado. Con más razón, entonces, la pregunta. Sin embargo, allí, salvo algunos que siempre va a haber donde quiera, que tratan de hacerle lo que ahora le llaman bullying. Sí. Antes se llamaba cuerda. Y salvo algunos que otros, la mayoría de los muchachos eran sociables, amigables. Y yo tenía una ventaja, sabía matemáticas, sabía física. Exacto. O sea, que había que estar bien contigo. Algunos en principio, ¿no? Recuerdo en cuarto curso una muchacha que los pupitres eran de 2. Sí. Y entonces ella prefería sentarse en el medio de 2 para no sentarse conmigo. ¿Qué? Para no mancharse, pues yo era blanquita, entonces yo era medio curito. Hasta que dieron la primera prueba. Cuando dieron la primera prueba yo saqué 10 de 10 en todas. Sí. Y entonces yo hice un acto de crueldad del que me arrepiento. Me lo gocé, pero me arrepiento. Ok. Que fue que cuando la maestra de matemática le entregó a todo el mundo su calificación y dejó mi examen para último para usarme como ejemplo. Miren él, que vive en un hogar más deprimido que ustedes, que tiene más limitaciones, que tienen que trabajar, mire la nota que obtuvo. Que a veces los maestros no saben si están, No. creen que están haciendo algo bueno. No, exacto. Y esos maestros visitaban a los estudiantes, y iban a la casa y averiguaban. Esa era una escuela especial. Uh-huh. La Hora de Dios es un ícono en Buenos Aires, todavía lo sigue siendo de alta calidad. Y bueno, yo cogí mi examen, lo fui doblando, hasta que lo convertí como en una cintica, en una reglita. Sí. Y cuando ella termina, yo cojo y me pongo el examen en la nariz y le digo, mira qué perfilada la tengo ahora. Y entonces la maestra me llamó la atención y me dijo que no podía devolver con denuedo los denuedos.
Y me aprendí esa lección para toda la vida. Esas son cosas que en la vida van marcando a uno. Entonces ya me dijo, lo que hace grande a una persona es pasar por encima de la ofensa. ¿Tú sientes que cosas como esa, porque, o sea, hay situaciones en las que los momentos cambian, en que las situaciones cambian, cosas como el racismo, como el clasismo y demás, cambian cuando de una forma u otra quien oprime ve algún beneficio? Que quizá en principio es así, pero a partir de ahí pues se puede establecer una relación, porque se hace una cercanía, es un acercamiento. Tú dices que yo sabía matemática y física, o sea, que había que estar bien conmigo. Exacto, algunos, o sea, los que tenían problemas, Sí. le convenía a ese amigo mío. Que en principio quizás se acercan por eso, Sí, pero pero después, a partir de ahí se crea la relación. pero no, de verdad, ese grupo, yo todavía recuerdo los nombres de todos mis compañeros. Nosotros hicimos desde el kindergarten hasta el séptimo que yo salí del colegio, porque entonces me metí a político. Sí. Y entonces en el colegio no se podía formar grupo estudiantil. Y qué caray, me fui para el liceo. Y recuerdo mis amigos, mi compañero de curso, siempre, todavía hoy, Sí. donde quiera que nos vemos, nos conocemos. Bueno, de hecho, muchos de ellos andan conmigo. En la batalla política. En la batalla política. Luciano, ¿cómo te inicias tú en la política? Bueno, ¿Y por qué? Mira, el asunto... Perdón, no quiero que se te olvide una anécdota que tú me hiciste de algo, de un movimiento que había y donde tú estabas dispuesto a ir y hubo una persona a quien tú aprecias mucho que te sentó y te detuvo. Y gracias a esa persona tú estás vivo. Bueno, no, mira lo que pasa. En el año 1973, miren, la maestra, recuerdo que se hacían reuniones de padres y la maestra le dijo a mi mamá, Estamos todavía en el colegio. sí, en el colegio, 10 años, 11 años. La maestra le dijo a mi mamá, mire, póngalo a leer el periódico todos los días. Que le lea una noticia, que eso a él lo va a ayudar. Entonces a mí me dijo, mira, la noticia que te toque leer o la que tú escojas leer, la palabra que no entienda, la busca en el diccionario. Uh-huh. Y me regaló un cuadernito. Eran unos cuadernitos pequeños que eran blancos con negro. Sí. Y yo nunca había tenido una de esas porque a mí me compraban de los otros, que había que partirlo por mitad. Y entonces, la vieja lo compraba más barato. Sí, sí, eso, sí. eso creo que costaban 15 centavos. Eso dineral. Un dineral en Sí, aquella le época. llamaban cátedra. Bueno, y la maestra me regaló esa cátedra y me dijo, la palabra que tú no entiendas, tú la pones ahí, la buscas en el diccionario Uh-huh. y tú te vas a aprender el concepto del qué significa. Bueno, en el año 73 mataron a Francisco Alberto Camaño Deñón. Sí. En el país hubo una gran conmoción, un debate entre los políticos, si era, si no era. Y entonces mi padrastro, papá, me decía, léeme lo que está de Camaño. Porque ni él ni mamá sabían leer. Léeme lo de Camaño. ¿Qué hay de Camaño? O sea, es que igual, aquí en muchos episodios pasa que la vida va llevando a la gente por los caminos. O sea, Bueno. fíjate cómo esa semilla se fue sembrando en ti por la situación de que ni tu padrastro ni tu mamá sabían leer. Entonces yo le leía lo de Camaño, que habían llegado en unos barcos, que lo habían emboscado, Uh-huh. que estaban presos. Finalmente se destapó todo, que lo habían matado y eso. Y entonces yo recuerdo que ese hombre ese día lloró. Eso te iba a decir. Ellos se enteraron de la noticia de la muerte de Camaño. Salió en primera plana. Que ojalá quienes nos escuchen y no conozcan esa historia, pues la busquen y conozcan de uno de los héroes nacionales Francisco de la República. Alberto Camaño Deñón. Y entonces recuerdo que papá dijo, se le salieron, papá era un moreno fuerte, un hombre corpulento, de buena gente, pero fuerte. Trabajaba en la albañilería. Tosco se veía. Sí, fuerte. Y recuerdo que cuando yo leí que sí, que era Camaño, que estaba muerto, y salieron dos lágrimas y dijo, a este país le faltan 50 años para que aparezca otra esperanza. No dijo más nada.
Eso me impactó. Y bueno, después, entonces, yo comencé, me cayó en la mano un periódico que se imprimía la línea roja del 14 de junio. Servir al pueblo. Se llamaba el periódico. Y ahí había un señor que escribía con el nombre de Esteban Díaz Jaque. Okay. Y entonces Esteban Díaz Jaque tenía un estilo de una redacción fácil. Atención, escribía con el nombre. Con su nombre. Ese era su nombre. Esteban Díaz Jaque. Después yo lo conocí. Ok. Porque entonces me fui involucrando, conocí a un gran amigo llamado Anselmo Ramírez Muñoz, que vivían en la calle Córdoba. Él tenía un hermano llamado Arístide, que era dirigente estudiantil en el liceo. Y recuerdo que yo fui al liceo a inscribirme en un grupo estudiantil. Todavía no me... ¿Y qué edad tenías tú? O como 13 años. Y entonces me encontré con un muchacho, se llamaba Joshua, que era el que parecía más intelectual de todo. Tenía una barba como Carlos Marx, unos lentes. Y yo me acerqué a él. Y un libro en la mano, me imagino. Aquí abajo el brazo. Y yo me acerqué a él, y entonces él era de un grupo que se llamaba Juventud Revolucionaria Camilista, JRC. Okay. Y yo le dije que yo quería pertenecer a ese grupo. Y él me dijo, ¿y qué tú has estudiado de algún grupo? Nada. Yo le dije, no, nada. Entonces me dijo, no, pues tú tienes que conocer los grupos. Me buscó un estatuto del FEFLA, me buscó un estatuto de la UNER, me buscó un estatuto del grupo de él, me buscó un estatuto del FREN. Me dijo, mira, estos son de derecha, ¿eh? El Frente Estudiantil Nacionalista, que era de Peña Gómez. Estos son de derecha, ¿eh? Y bueno, yo lo leí todo y me quedé con la UNER, porque la UNER tenía un libro azul y blanco. Y entonces ese libro azul y blanco de la UNER explicaba las características de los estudiantes. Okay. El estudiante academicista, el distraído, el vago, el estudiante revolucionario. Y entonces yo lo fui asociando a la conducta de algunos de mis compañeros en el colegio. Okay. Y dije, este como que dice la verdad. Y me quedé en la UNER. Entonces Arístides Ramírez Muñoz, que era hermano de Anselmo, era el dirigente estudiantil de la UNER en el liceo, pero ya estaba saliendo. Ok. Y estaba en cuarto. Entonces cuando yo fui donde él, me mandó donde el segundo hermano de él, que resultó ser mi primo hermano, Eusebio. Y bueno, ahí me metí a la UNER, entonces con Anselmo y un profesor de la universidad, Dante Aquino, su esposa Lourdes Méndez. Lourdes Méndez todavía hoy es dirigente político. Dante falleció lamentablemente. Anselmo no está con nosotros, pero sigue siendo una persona, un revolucionario que milita, que tiene compromiso, y es tal vez la persona que yo más admiro del mundo, por su coherencia, por su forma de ser. Luciano, tú mencionabas los trabajos que tú hiciste cuando eras joven, de salir a vender huevos, de periódico, de una gente que cose y que tú salías a vender la ropa. ¿Qué tú sientes que ese tipo de trabajo hicieron en tu vida? ¿Qué tú sientes que aprendiste de trabajar? Me enseñaron la disciplina. Me enseñaron la disciplina. Y mi mamá, que era una mujer amorosa, pero era cruel. Muy cruel. Explícate. Bueno, yo recuerdo una vez, doña Tilín vivía al frente de casa. Ella tenía una hija, se llamaba Tata, se había ido a Canadá. Y doña Tilín me mandó a poner una carta a la hija al correo. El correo quedaba en Isabel Aguiar, frente donde tú coges Isabel Aguiar, sube a México, dobla a la derecha, estaba el Américo Lugo, la cooperativa de Herrera, y en la acera opuesta, frente donde ahora hay unos talleres, estaba el correo. Okay. La Isabel Aguilar era una calle que habían rellenado, y el correo estaba en una casa de bloc con zinc, pero que quedaba por debajo del nivel de la calle. Okay. Le hicieron una escalera improvisada con sacos llenos de arena, y uno bajaba la escalera, los calones, para depositar la carta. Okay. Entonces yo deposito la carta, y cuando salgo del correo, que voy subiendo los escalones, que voy por mitad, veo que hay un billete de 5 pesos
que no puede salir del triángulo que hace la pared del muro de la carretera con la escalera. Y la brisa le da y el billete da vuelta. Digo, pero parecen 5 pesos. Digo, dame ver. Cuando me devuelvo, efectivamente, 5 pesos. Yo Es cogí una fortuna. en esa época, pero yo cogí, El salario base, como ¿cuánto era en esa época? era como 50 pesos mensual. ¿En qué año? Teníamos que estar hablando de qué, 73, 74, 75. 80 pesos. De 60 a 80 pesos era el salario mínimo. Bueno, Pero un dinero como sea. bueno, el caso es que yo cojo mis 5 pesos. Una libra de pollo costaba, yo recuerdo perfectamente, una libra de pollo costaba 35 centavos. Imagínate tú. Bueno, y yo cojo mis 5 pesos. Era tanto dinero que yo no me lo quise poner en el bolsillo. Yo me lo llevé en la mata. No se me fueran a perder. Cuando yo llego, mamá está en el patio, cuajando una paila de dulce. Tiene la mesa lavadita. El dulce está ya echando. Sí. Y yo le digo, mire lo que me encontré. Y ella me dice, agárrelo ahí. No lo suelte, agárrelo ahí. Terminó de cuajar su dulce, lo vació en la mesa. Cuando regó el dulce en la mesa, que puso toda la mesa forrada de dulce, No. entonces se lavó la mano, No. se quitó el mandril y me agarró por esa oreja. Lléveme donde usted lo encontró. Eran las 1 del día. Por ahí para arriba. Con la oreja que no la soltaba hasta que llegaron al sitio. Con la oreja que no la soltaba. Cuando bajamos la escalera, que yo le dije fue aquí, ella me dijo, pues póngalo ahí. ¿Qué? Y que sea la última vez que usted se encuentre dinero, que el dinero se gana trabajando. Ay. Yo solté los 5 pesos, ella soltó mi oreja. Y cuando llegamos a mi casa, ella se dio cuenta que tenía la mano llena de sangre y yo la camisa. ¿Qué? A mí hizo un hoyo de tan apretado que me llevaba. Bueno, esa fue una lección que hoy yo en el tiempo agradezco. Es como esa que te enseñó la profesora que tú comentaste más Sí, temprano. así. ¿Tú quieres...? ¿Tú lo puedes...? No, pasar? tranquilo. Ok. Perdona, tú ibas a decir algo. Bueno, y entonces me aprendí esa. El dinero se gana Trabajando. trabajando. Cogió lo dulce, partió lo... Me dijo, vaya, báñese. Cuando yo me bañé, ya tenía lo dulce en la bandeja. Aquí. Lo viste, ahí. Lo dulce en la bandeja. Vaya, lleve eso dulce. Cuando yo vine, los dulces eran a chele. Ok. 100 dulces, 1 peso. El señor del colmado dijo que lo dejara para la otra semana porque estaba floja la venta. Y entonces cuando yo vine sin un chele, mire, él dijo que la otra semana, ok, está bien. Esa noche a las 7, ella con sus 5 muchachos, cogió lo que era el sobrante del dulce, la zurrapa y eso, Sí. que ella lo cogía y lo ponía en una latica de salsa. Sí. Y entonces lo cogió y a cada uno nos dio un pedazo y agua. Esa fue la cena. Sí. Y yo le dije, pero con los 5 pesos, me dijo, sí, con los 5 pesos hubiésemos comprado de todo, pero yo prefiero que nos comamos esto y no que tú te encuentres un policía. Bueno, pues ya, grandecito, se separó de papá. Papá tuvieron dificultades. Papá de tu padrastro. Sí, tuvieron dificultades, papá se fue. Y entonces me dijo, bueno, compadre, ya yo no me meto con otro hombre. Usted es el hombre de esta casa y vamos a echar para adelante, vamos a ver cómo vamos a criar a sus hermanos. Nada más le digo algo. Ella tenía problemas de salud. Ujú. Me dijo, si algo me pasara, nunca deje de aprender la letra. Ella tenía una conclusión. Que Perdón, eso de que nunca dejes de aprender la letra. Explícalo. sí, eso es porque ella había hecho una extracción de la realidad de ella y sus hermanos. Ellos crecieron en tiempos de Trujillo. Sí. Los muchachos no iban a la escuela. Llegó una ley que había Las mujeres. Llegó una ley que había que mandar a los muchachos a la escuela. Y entonces ellos cogieron, los viejos cogieron, tenían 14 hijos, cogieron 7, los mandaron a la escuela y 7 no los mandaron. Mandaron a la escuela los más pequeños, los que más se enfermaban, los que no rendían en el conuco. A mi mamá le tocó el conuco. Ok. Y entonces ya siempre veía que los que fueron a la escuela tenían mejor calidad de vida que los que no fueron. Y entonces ella siempre decía,
es que lo único que fue diferente allá fue que ellos fueron y nosotros no. Ella, aunque no aprendió la letra, Sí. identificó eso. No, ella era un vivo ejemplo de que la inteligencia no tiene nada que ver con formación académica. La formación académica te ayuda. Claro. Te ayuda a relanzarte, te ayuda a comprender malos fenómenos, pero no necesariamente. La inteligencia es la capacidad para resolver un problema. Claro. La formación académica es la instrucción. Y entonces, bueno, esa mujer, en Buenos Aires, por ejemplo, nosotros viviendo allá pequeños, 10, 12 años, ella tenía un hermano que siempre la visitaba. La quería muchísimo. Y él le decía que vendiera esa casa y se fuera a vivir para Villa Consuelo, al lado de donde él vivía, que estaban alquilando una casa grande. Sí. Y siempre insistía en eso. Porque donde nosotros vivíamos le llamaban Boque Cañón. Boque Cañón era porque estaba lleno de burdeles, de barra, cabaret. ¿Y cómo es que un muchacho no se corrompe entonces creciendo en ese ambiente? Aquí viene la fuerte, para que tú veas lo que era esa señora. Un día ya yo grandecito, digo, mamá, pero tío tiene razón. Vámonos de aquí, porque aquí lo que hay es una música toda la noche, que usted no puede dormir, un lío a cada rato, un botellerío. Y ella me dice, siéntate ahí. Me dice, ven acá. ¿Tú has visto un cuero cocinando? Cuero eran las mujeres. Sí. ¿Tú has visto un cuero cocinando? No, dice ella, pues mira, cada cuero de eso trae un peso. Son 21 cueros que hay. Son 21 pesos. Con eso yo cocino para ella y para nosotros. Y por eso te compro los libros. O sea que era inteligente. Y te compro la ropa. Entonces me dice, eso que él dice, que ustedes van a salir borrachones y que tu hermana va a salir cuervo, eso depende de cómo ustedes lo vean. Porque si ustedes lo analizan, ustedes oyen cuando ella viene aquí que hacen los cuentos. ¿Qué es lo que ellas hacen cuando los hombres se emborrachan? Ellas no dicen que le cambian los billetes de 100 por billetes de 5 y que lo dejan sin ni uno. Entonces usted lo que tiene que aprender es que el que bebe ron lo engañan. Usted no ve como cada rato vienen y le entran a trompar a esa pobre mujer y le dan batazo. La otra lo que tiene que ver es que la que se mete en esa vida pasa trabajo. Claro. Entonces no me diga que ustedes van a hacer eso porque ustedes están viendo que eso no es bueno. Claro. Ahora mira cuántas patas de jabón hay ahí, mira cuántas fundas de ace hay, porque los cueros no lavan, mijo. Entonces la ropa que yo le lavo a los clientes, yo la lavo porque ellas vienen y me traen un panty y una pata de jabón. Y con una pata de jabón se lavan 12,000 panty. Entonces, ella tenía esa habilidad, o sea, esa comprensión de la vida. Y nos ayudó mucho, porque siempre nos trató con amor, claro, con un carácter horrible. El que se equivocaba, llevábamos los 5. Sí. A los 5. Luciano, ¿y Sí. cómo después de todo eso llega ese Francisco Luciano? Vámonos ahora a trasladarnos a este momento, a dirigir una cooperativa como la No, que pero dirige antes ahora. de eso pasó algo importante. Mire, la primera vez que yo caí preso no fue por político, fue por falsificación. ¿Cómo va a ser? Sí, hazte ese cuento. ¿Cómo va a ser? Pero Sí. tú dijiste la primera vez, o sea, tú has caído preso más de una vez. Pile veces. No, lo que pasó fue, mi mamá lavaba, no había lavadora, Sí, era a mano. claro. Y entonces mi mamá se le pelaban los dedos ya. Ujú. Y ya era muy difícil. Entonces una tarde, yo estaba lavando una ropa de una gente. Y yo la veo que se está amarrando unos trapitos. Y me dice, venga, apriéteme aquí. Era apretar En los dedos. en los dedos, en el lado de las uñas, Sí. para que no se le... Que no se hicieran o sea, llagas. no le botara sangre. No sé, exacto. Pues Ajá, ya tenía claro. la llaga, pero para que no le botara sangre. Ujú. Y para poder terminar de lavar la ropa. Entonces yo salí a buscar trabajo. Se estaba construyendo el desaparecido aeropuerto de Herrera. Yo le contaba a Juan que cuando yo vi que estaban tumbando, Juan es papi. Juan es mi papá. Sí, porque es papi. que cuando estaban tumbando los galpones del aeropuerto de Herrera, yo iba y me paraba en la tarde en la Luperón. Cada vez que le daban un martillazo a una pared, yo sentía que sí un pedazo de mí.
¿Por qué? Bueno, porque yo trabajé haciendo esos galpones, mezclando y pasando blog. ¿Qué? Los hangares Sí. de las avionetas. Y entonces yo, buscando trabajo, nadie me daba trabajo. ¿Qué edad tú tenías? Tenía 15 años, tenía cuerpo, pero no tenía cédula. Y entonces, no, tiene que tener una cédula. Y yo cogí para la feria a sacar mi cédula. Sin Después que- saber. Después que yo hago mi fila, saco mi acta de nacimiento, todo. Me dicen, no, porque a ti no te podemos dar cédula, muchacho, tú le tienes 15 años. La cédula de menores después de los 16. Sí. A ti no te podemos dar ninguna. La cédula era un librito rosado que se abría. Y una cédula. Y el primo mío tenía una cédula. Cuando el primo mío se estaba bañando, yo le cogí la cédula del bolsillo del pantalón, le cambié la foto ¡pra! Y me di en trabajo. Pero trabajé mi quincena, pagaban 4 pesos diarios. Trabajé mi quincena. Yo era el primerito que llegaba ahí. El primerito que llegaba a esa construcción, porque cuando llovía o cualquier cosa, cogían a los primeros y y si no cabían más, te quedabas fuera. O sea, espérate, que era... A pelear el día a día. Sí, era como en la película que llegan a los sitios, el capataz llega y dice, tú y tú, vengan, ustedes son los que van a trabajar hoy. Exacto. Bueno, el caso es que yo fui, conseguí trabajo, me dieron trabajo. Muy bien ligador. Pues yo había aprendido con papá. Hacer la mezcla del cemento. Sí, hacer la mezcla del cemento. Y bueno, me dieron trabajo ahí. Pero cuando llegó el 15, que llegó la quincena, Ujú. atiende esto. Yo soy el primero que llega como todos los días. Claro. Y estoy recortando, haciéndole cerquillo a la gente de la brigada, pues estamos esperando para cobrar. Después que pagan a todo el mundo, es que yo caigo en cuenta que yo soy Francisco Luciano y no Eusebio Castillo. Eusebio Castillo era el primero en la lista. A mí me llamaron como 400 veces, Ah, porque la cédula era de otro. claro. Entonces el maestro, Sí. el responsable de la obra, me dice, ven, dime el número de la cédula, ¿qué vas a saber yo? Revisó bien, entonces a la cédula le ponían como un sellito entre la foto y la mía no lo tenía. No tenía el sello. Entonces me llevó al 9 preso y me dejó ahí. Eso fue sábado a las 12. O sea, que tú pasaste el fin de semana preso. Claro. El lunes llegó mi mamá sin peinar, de calza, hablando todos los disparates del mundo a buscar. Pero no llegó sola, llegó con el ingeniero, Sí. que era responsable de la obra, porque ella había recorrido toda la construcción de la Luperón. Sí, porque ella no sabe. Ella sabe que tú trabajas en construcción. Bueno, cuando eso se estaba construyendo el Club Gallístico Santo Domingo de la Luperón, se estaba construyendo San Jerónimo, se estaba construyendo Sí. una parte de la... Toda esa construcción la anduvo mi mamá. Hasta que alguien le dijo que era en el aeropuerto, que yo trabajaba en el aeropuerto. Y bueno, cuando llegaron al destacamento, el maestro y el teniente se habían repartido los cuartos. No había dinero. Los cuartos de la quincena. Sí, lo mío. Ay. El ingeniero se regó, le dijo que yo eran unos abusadores de todo. Después resultó que el ingeniero era una persona influyente, era oficial, estaba pegado con el gobierno, que Sí. eran los reformistas, de toda la guerra. Entonces, tipo se regó, le dijo de todo, de todo. Y los ladrones son ustedes, porque ustedes tenían que ver que él cometió un pecado, pero era para producir, Sí. que él no estaba... Que no saliste Bueno. a robar ni mucho menos. Bueno, y eso pasó y a mí me sirvió de mucho, Sí. me sirvió bastante, porque las cosas, aunque tengan un buen fin, no deben hacerse mal. Y fue la lección que tuve de eso, y me la aprendí bien y me ha servido. Sí. De manera que en la vida cada cosa ha sido una enseñanza. Entonces, ¿cómo llegamos de pasar por todo eso, de ser hasta albañil en el último momento que acabamos de comentar, a ocupar la posición de la que dice? Bueno, yo llegué a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo fui contratado, el ingeniero Felvi Rodríguez trabajaba al frente de la Comisión de Estudio y Proyección de los Terrenos de la UAS, ya yo era estudiante de educación, Esto es en Gombe. sí. Se instaló una oficina de la Comisión de los Terrenos Elizabeth Aguiar,
Él me contrató como técnico social. Nosotros hicimos un trabajo de un censo en los terrenos ocupados ya de la UAS, todo lo que está entre, para que tenga una idea, entre la carretera Duarte Vieja, Sí. en la entrada de Las Palmas, la Isabel Aguilar, hasta la calle que divide al ensanche Altagracia del residencial Santo Domingo, el ensanche Altagracia, todo eso hasta el río. Eso era en terreno de la de la UAS, universidad. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo cuántos metros cuadrados es eso, papi? Y quién sabe. Y eso habría que buscarlo en Google. Eso habría que ver la parcela 110 reformada 780A, que es el número de la parcela. Y nosotros... Perdón, que cuando tú dices ocupado, no, que la gente que vivía la allí. gente se La metió gente en el no, terreno. muchos fueron asentados Okay. por el gobierno con decreto de que provisional, y otros fueron ocupaciones. Entonces, cuando la universidad decidió poner orden y ofertarle los terrenos en venta a la gente, entonces nosotros fuimos a trabajar haciendo un censo de los ocupantes. Okay. Y a mí me correspondió hacer los croquis, cuando eso no existía Google Maps ni nada de eso. Te ubicaba en Isabel Aguilar, que era la parte este de los terrenos, hacia el río que está al oeste. Y así nosotros fuimos delimitando cada barrio y haciendo los croquis nosotros. Okay. Luego entonces ya los agrimensores, cuando midieron, sacaron por cuadrante, cogían los croquis y se sabía quién vivía en cada casa, pues se le iba llenando una ficha a cada gente. Muchas calles que no tenían nombre, yo lo puse. ¿Y qué nombre tú escogiste? O yo le ponía nombre como Manolo Tavares. Algunas veces cuando eran callejones le ponía peatonal 1, 2, 3 y así, para poder identificar. Claro. Y bueno, de ahí entonces ese trabajo se terminó y me ofrecieron trabajo en la misma universidad, porque yo trabajaba no para la UAS como tal, sino para el fondo de la comisión. Okay. Entonces me ofrecieron un trabajo en la finca de Engombe. ¿Haciendo qué? Lo que hubiera que hacer. Yo entré por la Brigada de Trabajadores Agrícolas. Se oye muy bonito eso. Brigada de Trabajadores Sí. Agrícolas. ¿Qué hacías? ¿Qué hacía la Brigada de Trabajadores La Agrícolas? Brigada de Trabajadores Agrícolas ¿Qué hacía? tenía que sacar la hierba de Guinea cuando ya no tiene utilidad para producir pasto, para de la banca. Eso hay que sacarlo. Eso de una brega de... Es un trabajo de hombre. O sea, tú de hierbaba. Claro. Y chapeaba. Y entonces, bueno, lo que hubiera que hacer, y si había que sembrar llama, y si había que sembrar maíz o de cosechar o lo que fuera. Y bueno, por ahí comencé. Ahí conocí al ingeniero Manuel Polanco Paulino, que es una de las personas más honradas, honesto. Bueno, la palabra no es ni honrado ni honesto, es un hombre íntegro. Y entonces un día, ¿qué es lo que tú estudias? No, yo estoy estudiando educación. No, el muchacho no puede estar deshierbando. Tráigamelo para la oficina, programen las vacaciones de todo el mundo y que él la cura. Y vamos a ver si aparece una plaza para que lo nombren. Y me contrataron como empleado ya de la universidad. Y bueno, ahí comencé entonces la carrera administrativa con el ingeniero Manolo Polanco. Yo era oficinista. Pero perdón, Luciano, déjame interrumpirte. ¿Tú estudiaste? ¿Qué tú estudiaste? ¿Qué tú eres? Yo estudié una licenciatura en Educación, Mención Ciencias Sociales. Le confieso que no sé ni historia ni geografía y mucho menos pedagogía. Pero de eso vivo. Es decir, tú eres maestro, como tú le dices. Maestro, sí, yo lo que soy es maestro de escuela. Eso fue lo que yo estudié. Okay. Bueno, entonces, esa situación, ahí yo fui ascendiendo en la universidad, pasé de oficinista 1 a facturador, de facturador a cajero, auxiliar de aduana, y entonces me tocó otra gran persona, Margarita Melenciano de Rincón, que era en ese momento tesorera de la universidad, y no sé por qué razón nos caímos bien, fue amor a primera vista hasta el día de hoy. Y ella me ayudó bastante, me llevó para la tesorería. Yo recuerdo que nunca en mi vida me había puesto una corbata. Y ella fue en el vehículo que ella tenía, me dijo, súbase ahí. Me dijo, yo quiero que usted venga mañana sin barba, que venga afeitado.
A un revolucionario. Y que quitarle la barba. venga recortado. No, me dijo calladito. Para hacer, me dijo, lo importante no es el hábito. Lo importante es lo que hay en el cerebro. La apariencia no tiene nada que ver. Y dice, si un delincuente se disfraza de cura, no es cura, es delincuente. Para ser lo importante es el hábito. ¿Eh? Para ser... Lo importante no es el hábito, lo importante no es ser. el hábito. No, ok. Lo importante... El hábito no hace al monje, fue la frase. Exacto, ok. Y bueno, y entonces fue, y recuerdo que fuimos a la Gran Vía, ella cogió 6 camisas blancas. Las 6, me dijo, el que tiene poca tiene que comprar la blanca. Sí. Me compró corbata, pantalones, unos zapatos. Y oye, qué cosa. Cuando ella fue a pasar la tarjeta de crédito, no pasó. Hubo que darle un crédito. Y bueno, y me dijo, aquí usted viene con su camisa y corbata. Aquí no me venga con barba. Y véngame así. Bueno, a partir de ahí yo me he dejado la barba en vacaciones nada más. Y fui creciendo en la universidad. A la cooperativa llegó por un accidente. Yo era cooperativista porque yo había pertenecido al primer Comité Nacional de Jóvenes Cooperativos que se creó en el país en el 80, Ok. 80, 81. Hombre de sindicato y de, Sí, y de sí. gremio. Y de clubes. Y, Sí. y bueno, y entonces ahí... Sí, pero perdón, déjame interrumpirte ahí. Hay un cuento de por qué te quisieron entregar la cooperativa. Ah, no. ¿Cuánto te la entregaron? No, ¿Y ya- qué hay ahí? Ya eso fue diferente. Cuando yo llego como delegado, porque un empleado llamado Polanco va y dice, ven acá, tú eres soltero, si tú no tienes mujer, no tienes hijos, tú eres el delegado. Digo, pero ¿cómo que yo soy el delegado? Hay que hacer una asamblea. Dice, ¿qué asamblea ni qué asamblea? Entonces está cayendo, mío, camina. Y bueno, cogimos para una asamblea que se hizo en Aras Nacionales, y ahí lo que se planteaba era si la cooperativa de la UAS se cerraba, si se liquidaba, o qué se hacía. Entonces yo digo, pero y ven acá, ¿y cómo van a liquidar una cosa que no tiene por qué liquidarse? Porque le preste el dinero de la misma gente y la gente paga interés por su propio dinero. Claro. Entonces no entiendo por qué haya que Que liquidarlo, que cerrarlo. que liquidarla, que cerrarla. Y comenzamos entonces nosotros a hacer un movimiento y un grupo de los más viejos. Bueno, mira, el muchacho de Ngombe está diciendo tal cosa. No carguemos nosotros con ese muerto, vamos a elegirlo a ellos. Y entonces aprobamos una resolución en la asamblea que en 6 meses, si no se recupera, hay que liquidarla. Bueno, ellos tuvieron mala suerte porque Manuel Gutiérrez, que es mi gran amigo del alma, lo conocemos de los 7 años, Sí. y él estaba en la cooperativa, él era dirigente ya, escuchamos la conversación y escuchamos el plan de los otros. Entonces ahí vino la duda Como un reto. de si nos metíamos o no, y yo le dije, no, tenemos que meternos. Sí, pero ahí te interrumpo de nuevo. ¿Cuánto tenía la cooperativa y cuánto debía? No, la cooperativa tenía en el papel alrededor de 2 millones de pesos, 1.994.000 pesos, y tenía de deuda 9.7 millones. O sea, de deuda que la cooperativa debía Claro. o que le debían a la No, cooperativa. debía. Debía. Perdón. De dólares. No. Peso, de Peso dominicano. Pero estaba muy cerca en Sí, esa época. pero como Sí, que estaba como al 1.10. Estaba 1.25. Sí, 1.25. Estaba muy cerca en esa época. Y bueno, nosotros asumimos la cooperativa. Y gracias a Dios, porque hoy la cooperativa es una institución que sirve de modelo. hoy el balance entre de positivo a negativo, como ese que tú nos dijiste, ¿de cuánto es la diferencia o el porcentaje? No, yo te voy a dar un dato. La universidad tiene 10 años que le debe 135 millones de pesos y a la cooperativa no le ha hecho ni. La cooperativa tiene alrededor de 2.200 millones de pesos de capital. Wow. Y no debe, le deben. Luciano, te adelanté un poquito así porque no quiero que lleguemos a la hora en el podcast sin caer en la política, porque hemos hablado de política, pero sin caer en qué es lo que te lleva a ti como ciudadano a tomar la decisión de optar por una posición como la del alcalde. Yo creo que esta es la segunda vez que tú vas por la tercera vez que vas entonces. La primera vez que voy a ser candidato. La primera vez que vas a ser La otra candidato. vez así había Sí, sido. pero no como alcalde. Como alcalde de ese municipio. De ese municipio. Sobre todo, que yo, que soy su hermano, le he dicho, tú te estás volviendo loco, tú te quieres meter en eso. Bueno, miren lo que ocurre. Toda mi vida yo he militado en la política de los 13 años. Sí.
Nosotros habíamos vivido reclamando desde el Club de los Conquistadores que no hicieran cancha, desde los comités de lucha populares que no arreglaran las aceras, que no hagan escuelas, que no hagan hospitales. Bueno, la vida nos ha puesto en el camino de la política. Hasta hace poco yo era el secretario general del Partido de los Trabajadores Dominicanos antes de que se fundiera y se convirtiera en la Fuerza del Pueblo. Uh-huh. Bueno, de la única manera que tú puedes desarrollar una localidad es si tú eres autoridad. Porque los otros lo que van es a reclamar a la autoridad que lo haga. Claro. Entonces, si tenemos la posibilidad de ser nosotros, entonces no tenemos que reclamarle a nadie. ¿Qué tú sientes que tú pudieras hacer distinto a lo que honestamente yo he estado relacionado con ese municipio desde hace unos años y el trabajo que se ha hecho no se ha hecho un trabajo? Entonces, que hacer una diferencia no creo que sea tan difícil, pero ¿qué tú sientes que tú puedes llevar? Que yo pudiera ser diferente, todo, porque no han hecho nada. No, la idea es que una localidad, el concepto de ciudad hoy, la gente vive y realiza toda su vida, todas sus relaciones personales, empresariales, de todo género, se realiza en la ciudad. La ciudad tiene que ser amigable, la ciudad tiene que tener desde los espacios públicos hasta el ambiente saludable que los habitantes necesitan. Entonces nosotros somos prácticamente oriundos de ahí, llegamos antes de los 4 años ahí y nosotros tenemos compromiso con esa comunidad e identidad con ella. Y entonces teniendo el potencial que tiene, a uno le duele. Y cuando uno sale fuera, que uno dice que es de allá, mucha gente arruga la cara y eso avergüenza. Y entonces nosotros entendemos que podemos contribuir modestamente a que la comunidad sea mejor, a que no sea tan sucia, no tenga tanta basura, que no tenga ese caos que tiene en el tránsito, que simplemente para eso lo que falta es voluntad y un poquito de dedicación, de autoridad. Nosotros tenemos... Tú has podido, o sea, porque hay algo que nos ha pasado antes a todos los ciudadanos, es que escuchamos propuestas con base y escuchamos muchas veces propuestas vacías. O sea, tú has podido ver o estudiar cómo se ha manejado la alcaldía en estos 12 años tienen esta gente. 18. Estos 18 años que tiene, que lo que parece es una monarquía, porque padre-hijo, es el proceso de esta gente. Bueno, miren, lo que pasa es que tú coges los presupuestos y tú no puedes ver nada, porque el presupuesto tiene, desde el primero hasta el último, la misma lista de obras, exactamente en el mismo orden. Lo único que varía es la fecha y el monto que se le asigna, pero no hay nada hecho. Entonces, ¿cómo tú lo evalúas? No hay manera, porque no hay un plan tampoco. O sea, no tienen un plan que diga, en este tramo se va a hacer esto. Aspiramos a que el municipio sea de tal manera. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar el municipio, tu papá, junto con otros técnicos, hicimos un levantamiento de su realidad urbanística, junto a un grupo de compañeros de la universidad, del Departamento de Sociología y del Departamento de Estadística de la UAS. Uh-huh. Nos ayudaron entonces a hacer un levantamiento ya de lo que tiene que ver con su historia, su idiosincrasia. Y nosotros que crecimos ahí, vivimos ahí, que conocemos la historia, que no hay que contarnos nada, porque somos parte de ella. Claro. Entonces hemos hecho un diagnóstico del municipio. Un diagnóstico en lo cultural, un diagnóstico en lo social, en lo económico, en infraestructura. Papi me hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención y nosotros aquí en República Dominicana tenemos una alcaldía que ha sido punto de referencia. Abel Martínez. Sí, dígalo ahí en el micrófono. Sí, Abel Martínez en Santiago. Que es en Santiago de los Caballeros, que es la alcaldía de Abel Martínez. Entonces, yo no he tenido la experiencia de vivirla, porque no he visitado Santiago con tanta frecuencia. Mi papá se ha ido últimamente mucho. Cambió. Entonces, sí, pero a pesar de eso, sí cambió. Entonces, mi papá, la referencia que me hizo en un momento es, vamos a tener otro Abel Martínez en el país. Este va a ser Francisco Luciano. Claro. Pero haciendo el símil del trabajo y del cambio que dio la alcaldía.
Mire, el que administra bienes públicos, me decía Manolo Polanco, tiene que saber, me decía Manolo, que no administra recursos ni de él ni de su familia, que son públicos. Y que si son públicos, entonces son de todos. Por lo tanto, él tiene que responderle a todos. Por eso tiene que tener la capacidad de explicar lo que hace y por qué lo hace. Cómo lo hace y qué le costó. Para que pueda haber transparencia. Claro. Lo otro es que el que administra, el que aspira a autoridad, aspira a autoridad. No tiene que ser un troglodita, no tiene que ser un represivo, pero es la autoridad. Claro. Entonces, si a usted se le dijo que la basura no se tira ahí, y usted la tiró, y le mandamos una carta diciendo, mire, la semana pasada le dijimos que la basura no se tira, ahora se lo estamos diciendo por escrito, la basura no se tira. Y usted vuelve y la tira después de eso. ¿Qué hay que hacer con usted? ¿La ley te permite? Claro que sí, claro que sí. La ley 176-97 clara. El alcalde es al municipio lo que el presidente es a la nación. Exactamente lo mismo. Los dos son electos por el voto popular, Sí. los dos administran recursos humanos y los dos administran un presupuesto. ¿Qué tienen que hacer ambos con ese presupuesto? Llevar desarrollo, progreso y bienestar en democracia a la población que gobierna. El alcalde es eso. Mira, yo después de eso, yo quiero hasta terminar ahí no sé si hay algo más, Luciano, que tú quieras compartirle a la gente. Esta semana yo voy a publicar 2 episodios, el que está programado ya, y este lo voy a sacar el miércoles, porque nos aproximamos ya el 15 de marzo a un proceso de elecciones que no debió ser, porque debimos haber tenido la oportunidad como ciudadanos de elegir bajo un proceso limpio a nuestros alcaldes y regidores, pero ahora el 15 de marzo todo el mundo se va a lanzar a la calle a votar. ¿Qué tú le quieres decir a la gente? Bueno, decirle al pueblo dominicano que todo lo que tenemos como pueblo lo hemos conquistado sobre la base siempre de pelear con el poder de turno, ya sea local o extranjero, que ha sido una lucha constante, que los padres de la patria no se rindieron, que los restauradores no se rindieron, que los hombres y mujeres de la raza inmortal no se rindieron y que los hombres de abril no se rindieron. Y que por lo tanto esta generación tiene un reto y es preservar a la República Dominicana como una nación libre, soberana, independiente en el concierto de los pueblos y naciones que comulgan en el mundo. Y decirle a la gente del municipio Santo Domingo Oeste que nosotros tenemos las mejores intenciones para desarrollar a nuestra localidad, que nosotros no tenemos para dónde irnos. Yo trabajo en la universidad el día entero, pero si yo necesito 2,000 pesos y no lo tengo, tengo que cruzar la Luperón para que alguien me lo preste, porque ahí es que tengo base social, ahí es que conozco personas y ahí es que me conocen a mí. Y que entonces mi compromiso no es solo con ellos, es conmigo, es con mi familia, es con mis vecinos. Y que yo quiero ser alcalde y que he tenido la oportunidad de ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, que es una gran organización que apenas tiene 4 meses, pero que nació grande. Y que en ese municipio, precisamente, esa organización política, la Fuerza del Pueblo, es la principal fuerza política. Es la primera fuerza política de ahí y lo vamos a ver en los sondeos. El hecho de que se haya tratado de excluir nuestra boleta, te voy a dar un dato. De los colegios que abrieron, en cada 4, en 3 no estaba nuestra boleta. Eso no se le hace al que va a perder o al que está en tercer lugar. Eso se le hace al que está adelante. De manera que el llamado a la gente es a que se levante a votar temprano el 15 de marzo y Dios ha mandado una señal, nuestra boleta es 15. Entonces nos la pusieron las elecciones el 15 para que la gente tenga más claro que la Fuerza del Pueblo y Luciano somos el 15. Luciano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Viejito, gracias. No, gracias a ti, papá. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.